Esta historia tuvo lugar a finales del siglo XIX, en un precioso valle del sur de Inglaterra. Era un valle lleno de pequeños pueblos, en el que casi nunca ocurría nada destacable. Era una comarca dedicada casi exclusivamente a la minería, en el cual convivía gente humilde con gente bastante adinerada. Durante la semana, la mayoría de la gente trabajaba duramente en la mina para ganarse la vida, y reinaba la paz entre sus pacíficos habitantes. Todo transcurría tranquilamente, hasta que en primavera, cuando empezaba el buen tiempo y hacía una agradable temperatura, ocurría un gran acontecimiento para los habitantes del valle. Algo que sacaba a todos de la rutina habitual de todos los días. A finales de mayo, en la gran explanada que estaba más o menos en el centro de la comarca, y durante 4 días, se montaba la gran feria. Era un recinto dedicado al ocio y la diversión, que todos esperaban durante todo el año. En ella, estaban todos los entretenimientos posibles que existían en aquella época. Destacaba una gran noria, y los típicos puestos de palomitas junto a las demás atracciones. Allí, había pequeños puestos donde se vendían productos típicos de otros valles, y se podía disparar para ganar un gran oso de peluche y un montón de cosas más, que hacían las delicias de todo el mundo, pero especialmente de los niños. Pero lo más importante y llamativo de todo, era el gran circo. Era el circo más importante de Inglaterra. Había funciones todos los días, por la tarde y por la noche. Todas las entradas se agotaban siempre, pues para los tranquilos habitantes del valle, era un gran acontecimiento, al que no podían faltar. Entre la gente que disfrutaba de la feria, estaba el señor Morgan, un personaje que era muy popular en la comarca, y era conocido por su mala educación y prepotencia. Era la única persona que caía mal a todo el mundo. Bebía alcohol habitualmente y montaba una bronca o una pelea en cualquier momento. El señor Morgan estaba paseando por allí hasta que diera comienzo la primera función del circo de la temporada. Y por supuesto, él iba a estar entre los asistentes. Y llegó el momento del comienzo de la primera función. El circo estaba abarrotado de gente, y el presentador iba a dar paso a la primera atracción. Señoras y señores, el mejor y más maravilloso circo de Inglaterra va a comenzar su primer pase de la temporada. Les damos la bienvenida a todos los asistentes. Les presentamos en primicia mundial a la mujer barbuda. La gente empezó a aplaudir y en el escenario apareció una gran señora que lucía una gran barba y empezó a pasear entre el público. Todos comenzaron a reír, pues a pesar de que era una atracción bastante simple, era algo fuera de lo normal y llamaba la atención de todos los asistentes. Una voz ronca y fuerte sobresalió por encima de los demás gritando: «Pero si es una gorda y fea señora. Seguro que además es una barba falsa. Esto es un engaño. Y si no lo veis es que sois todos realmente tontos». El público empezó a abuchear a la persona que había gritado, pues en realidad todos sabían a quién pertenecía esa voz. Los asistentes empezaron a aplaudir más fuerte aún, para que la voz de aquel hombre no se escuchase. Posteriormente, el presentador fue dando paso al resto de atracciones, que cada vez eran más emocionantes y atractivas. Señoras y señores, con ustedes, el hombre más fuerte del mundo. Es capaz de levantar un elefante con una sola mano. Y apareció sobre el escenario un joven fornido, que llevaba en las manos unas pesas para demostrar su descomunal fuerza. En medio de la actuación del señor forzudo, la misma voz que antes se oyó en toda la sala. «Esos músculos son de mentira. Apuesto cualquier cosa a que yo puedo levantar el mismo peso que él, y seguramente, bastante más». Y soltó una ruidosa y burlona carcajada. La gente ya estaba empezando a cansarse de la poca gracia del señor Morgan. Empezaron de nuevo a abuchear, y el hombre de hierro le miró de forma desafiante. El siguiente número
Era uno de los más esperados de todos. Era el turno del domador de leones. La gente empezó a aplaudir entusiasmada. Pero de nuevo el señor Morgan interrumpió la actuación con sus gritos. Igual que las otras veces, el público aplaudió y gritó más fuerte para tapar su voz. Y llegó el momento cumbre de la noche. El presentador, a través de su altavoz, empezó a dar paso al novedoso número. Señoras y señores, a continuación, va a tener lugar el gran acontecimiento que todos están esperando. Por primera vez en el mundo, va a comparecer ante ustedes, Mr. Black, el hipnotizador. Dicen que puede hacer cambiar vuestras voluntades a su antojo. El aplauso no se hizo esperar. Era la primera vez que veían un acontecimiento de este tipo, y aunque pensaban que sería un nuevo truco, y se habría puesto de acuerdo con alguien del público para engañarles, les llamaba bastante la atención. Y entonces apareció ante ellos un señor vestido con frac, que les observaba en silencio. Tenía un aspecto realmente misterioso, y una mirada tan profunda, que la gente empezó a guardar silencio, casi atemorizada. Cuando en el interior del circo no se escuchaba ni una mosca volar, comenzó a hablar. Voy a necesitar la colaboración de alguna persona del público para realizar mi experimento. ¿Hay algún voluntario en la sala que se preste a ayudarme? La gente permanecía en silencio e inmóvil, pero nadie se atrevía a dar un solo paso. Transcurrieron unos segundos y no había ningún voluntario. El presentador intentó animarles para que colaboraran. Anímense, señores, el señor Black no se los va a comer, solo les va a hipnotizar. No tiene ningún peligro. Y entonces, un joven muchacho se levantó entre el público y gritando dijo: «Yo me ofrezco voluntario». Y dirigiéndose hacia el escenario, se prestó a colaborar. Mientras el chico se dirigía caminando hacia el hipnotizador, alguien del público lanzó una caja de palomitas al medio del escenario. El señor Black se quedó mirando hacia el lugar desde donde había sido lanzado el objeto. Estaba realmente enfadado. Era la primera vez que alguien del público interrumpía una de sus actuaciones. Como era de esperar, el autor de tal falta de respeto había sido el de siempre. No podía ser otro que el bocazas del señor Morgan. «Esto es una estafa», dijo gritando todo lo que pudo. «Todo el mundo sabe que el chico y el barbudo ese se han puesto antes de acuerdo para engañarnos. Todo está preparado. La única forma de que se asegure de que mis experimentos no son ninguna estafa es que salga usted mismo. Tal vez usted, además de ser maleducado, también es un cobarde». Lo que le dijo Mr. Black enfureció aún más al señor Morgan, al que no le había gustado nada que le calificaran así. La gente empezó a chillar y también le llamaba cobarde. «Le voy a demostrar a usted y a toda esta gentuza que no solamente no soy ningún cobarde, sino que usted es un mequetrefe estafador». Y con gran determinación se dirigió hacia el escenario, entre los abucheos del público. «A ver, listillo, ¿qué es lo que tengo que hacer?», dijo en tono desafiante el señor Morgan cuando se subió al escenario. «Póngase delante de mí y guarde silencio», contestó Mr. Black. «Si es que es usted capaz de callarse durante un rato», dijo en tono burlón. El señor Morgan se puso enfrente del hipnotizador con una sonrisilla cínica. «Míreme fijamente a los ojos mientras le hablo». Mr. Black se quedó mirándole sin pestañear durante algo más de un minuto. «Ahora, cuando yo le diga, se dormirá en un sueño profundo y hará todo lo que yo le ordene». El señor Morgan le echó una última mirada de incredulidad. «Ahora duérmase». El bocazas cerró los ojos inmediatamente ante el asombro del público. Poniéndose junto a él y mirando a la gente, el hipnotizador le dio una orden clara y concisa. «Empiece a elevarse del suelo lentamente».
Todos mantenían un silencio sepulcral observando la escena. A los pocos segundos, el señor Morgan empezó a despegarse del suelo como por arte de magia. Los asistentes no podían dar crédito a lo que estaban viendo. Mientras, el viejo bocazas y maleducado no paraba de elevarse del escenario. El público enloqueció y empezó a aplaudir como nunca lo había hecho. Estaban asistiendo a un acontecimiento realmente extraordinario. Todos estaban tan entusiasmados que no apreciaron el cambio de expresión que tenía Mr. Black. Había pasado de sonreír orgulloso a mostrar una inconfundible cara de dolor. En cuestión de segundos, el hipnotizador cayó al suelo, donde se retorcía de dolor. Un médico que había en la sala se acercó a Mr. Black para intentar socorrerle. Por los gestos que puso el doctor negando con la cabeza, ya no había nada que hacer. Mr. Black acababa de actuar por última vez. Los asistentes empezaron a gritar despavoridos, pues el señor Morgan seguía elevándose más y más hacia el techo del circo. Y lo peor de todo es que nadie sabía cómo pararle. La única persona que sabía cómo hacerlo había dejado de existir. El público observaba en silencio la situación, atónito con lo que estaba sucediendo. El cuerpo del señor Morgan, en su ascenso, rompió la tela del techo y atravesándola se dirigía hacia las estrellas. El resto de gente de la feria miraba cómo se iba haciendo cada vez más pequeño hasta que se hizo como un punto minúsculo en el cielo y finalmente desapareció. Todos ponían cara de disgusto, pero en su interior pensaban que se lo merecía. Cuando terminó la feria, la vida volvió a la normalidad. La gente regresó a sus labores habituales y nadie echaba de menos al señor Morgan. Espero que esta historia sea una muestra de lo que le puede pasar a la gente que es maleducada, grosera y ajena al dolor del resto de seres humanos. Si os ha gustado este bonito relato, no olvidéis darnos un like y suscribiros al canal. Dejad en los comentarios todo lo que queráis. Contestaré a todos. Esto me ayudará a seguir creando cuentos para vosotros. Hasta pronto, amigos.